Y ahora, otro nivel. El gran Víctor Maldonado. Un gran abrazo, Víctor. Tiempo que no conversábamos. Bueno, al aire. Hola, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Exacto. ¿Cómo están? Bueno, desde los tiempos de los debates, ¿no? De los debates debate. con Con Luis Manuel y con Blanca. Exactamente. Sí. Exactamente. Mira, nosotros en el equipo de producción ha llamado el programa de hoy ¿cuál es el próximo premio? Y la señora María Corina ha dicho que el próximo premio es la libertad. Nosotros, entre otros tantos temas que tenemos para hablar contigo, nos gustaría que nos precisaras, que nos ofrecieras un análisis, tu percepción de este premio, de lo que no se ha hablado de otra cosa desde el viernes prácticamente, sino de este premio Nobel a María Corina, Premio de la Paz. Ahora, ¿qué tiene que ver que el que se le haya otorgado este premio a María Corina con la salida de Maduro? Porque nosotros nos hemos encontrado el fin de semana que en la calle, muy silenciosamente, la gente te dice, todo está listo, esto ya está, el próximo paso, ya están haciendo maletas, esta gente se va por el premio que le otorgaron a María Corina. Nosotros no sabemos cuál es la vinculación que le está dando la gente en la calle. La gente común y corriente dice que no, que el próximo paso es este porque ya le otorgaron el premio de la paz a María Corina. Bueno, mira, la verdad es que lo que hay desde hace tiempo es una inflación de expectativas y toda inflación de expectativas es irracional. ¿Por qué es irracional? Porque es emocional. La gente, digamos, efectivamente está viendo tantos signos que lo que quiere es precisamente que haya una precipitación definitiva de las acciones. Ahora, la pregunta es precisa y es la que plantearon ustedes para este programa. ¿Qué tiene que ver? Si lo vemos como que si fuese una secuencia, entonces nada tiene que ver. Es algo así como creer, ¿te acuerdas la canción de Simón Díaz, ¿no? Que decía que pasaban unos pajaritos por encima y eso te embarazaba. ¿Qué tiene que ver el pajarito con el embarazo? Nada, nada. ¿Qué tiene que ver como secuencia? Nada. Ahora, yo reflexionando el fin de semana, me planteaba, bueno, ¿cuántas dimensiones tiene de ataque y de impacto tiene un conflicto? Entonces, el conflicto tiene por lo menos cualquiera 3 dimensiones. Cualquier conflicto, el que tiene uno con la pareja o el que tiene uno, digamos, internacionalmente. El primero, por supuesto, es el conflicto o la dimensión psicológica del conflicto, que en el caso que nos atañe, nosotros vemos cómo el Estados Unidos ha planteado un conflicto con la posición de los barcos en el Caribe, etcétera, etcétera, con el cual se ha robado la agenda, que el régimen solo hable de eso y que todo lo relacione con eso, significa que el Estados Unidos se ha apropiado de la agenda y tiene control, entre comillas, psicológico de ese proceso. De una dimensión. Eso no es determinante, pero es una dimensión. O sea, te va mejor cuando tú construyes seguridades a cuando tú temes, digamos, por las cosas que están en proceso. Lo segundo, la segunda dimensión de todo conflicto es la dimensión moral. O sea, cuánta legitimidad, cuánto apoyo, cuánto respaldo, cuánta empatía tiene mi lucha. Entonces allí podemos ubicar precisamente la secuencia de premios, digamos que el más reciente, el Premio Nobel de la Paz o Nobel de la Paz, en el que la narrativa que está asociada al otorgamiento de ese premio es un aval moral a la lucha de los venezolanos y de verdad una potente descalificación de las posibilidades y la legitimidad del régimen. Por cierto que el @bonaopinio me mandó el amigo Joaquín Ortega un framing sobre el Premio Nobel de la Paz, de verdad muy completo, muy serio, muy ordenado y muy equilibrado. Entonces, simplemente para seguir en esta línea, ¿qué dicen los que otorgaron el premio? En primer lugar, que Venezuela en este momento sufre un brutal estado autoritario que ha provocado una crisis humanitaria y económica. Bueno, ustedes saben que contra esa evidencia de la realidad, el régimen
se ha desgastado en una propaganda para plantear lo contrario. Lo que pasa es que la realidad en ese sentido es muy áspera, ¿no? Tú puedes decir lo que quieras y tú puedes traer a los influencers que quieras a Venezuela, pero en el fondo, digamos, si volteas para el helicóptero, ahí hay 800 presos políticos. Si vas para si eres capaz de atender la cotidianidad de cualquier venezolano, pues es una cotidianidad muy comprometida, ¿no? Sobre todo cuando se habla de emergencias de salud, etcétera, ¿no? Lo segundo que dicen los que otorgan el premio es que ellos dan cuenta de la represión sistemática de la oposición mediante fraude electoral, procesamiento ilegal y aprisionamiento de todos los antagonistas políticos, ¿no? Lo tercero, que ese régimen ha generado profunda pobreza para la mayoría, mientras los pocos en la cúpula se enriquecen, exacerbando desigualdades. Dicen cerca de 8 millones de personas se han ido del país huyendo de la opresión. Y lo cuarto, que el autoritarismo venezolano desafía la norma internacional recurriendo a la violencia y recurriendo a la represión en lugar de la democracia. ¿Qué le reconocen a María Corina? Le reconocen, en primer lugar, su capacidad para unir una oposición fragmentada, su resistencia pacífica frente a la represión y su inspiración para el colectivo y su pase a la clandestina. Esta es la esencia de la justificación del premio, insisto, citando el maravilloso trabajo de @bonaopinio, el framing Premio Nobel de la Paz, que me hizo llegar el queridísimo Joaquín Ortega, @Ortega Brothers en X. Y digamos que eso es lo que hace reaccionar al régimen de dos formas. En primer lugar, imponiendo el silencio del miedo. Y aquí vale la pena felicitarlos a ustedes, que desde el mismo viernes dieron cuenta de que efectivamente se le había dado el Nobel de la Paz a María Corina, que lo comentaron en su programa y que, digamos que para no salir de lo que ustedes tenían planificado el viernes, pues tuvieron la gentileza, que agradezco, de invitarme hoy para comentar esto. Pero ustedes saben que en Venezuela nadie ha podido decir nada al respecto, que incluso en las cadenas complacientes, digamos que se ha impuesto una censura, a juro, que va en contra, incluso tú puedes ser todo lo complaciente y todo lo fospuca que puede ser, pero al final tú quedas como que fuera de juego cuando ahí está la gran noticia y tú no la puedes ni comentar, ¿no? Sí, es mucho miedo. Sí, o que tiene la mordaza, ¿no? Y el miedo de las instituciones, por ejemplo, digamos que la forma como la Universidad Católica, que es la universidad de María Corina Machado, donde estudió ella, que de vaina dijo dos cosas, algo así como que pasó un pajarito por aquí volando, cosa de esa. Y el miedo de los medios. La reacción del claustro, el miedo de los medios, en fin. Y bueno, eso que ustedes acaban de poner de Nicolás Maduro, una reacción destemplada que dice mucho más de lo que efectivamente plantean los insultos. Entonces está la dimensión psicológica, la dimensión moral, que se han conmovido. O sea, cuando digo conmovido es el que han sentido los efectos sísmicos del otorgamiento de un premio, el que tiene repercusiones. O sea, por ejemplo, todos los grandes periódicos del mundo abrieron con esa noticia, en chino, en francés, en inglés, en español, etcétera, ¿no? Ha habido una secuencia de felicitaciones y reconocimiento, presidente de Francia, a su manera el presidente de Estados Unidos, el líder, el de todos los países, a favor y en contra, ¿ok? Porque digamos que habla aunque sea mal, ¿no? Digamos que más positivos que negativos. Aquí, por ejemplo, para el momento Trump, Petro, que no ha dejado de sangrar por la herida, ya la cosa es patética, ridícula, de verdad muy penosa para él. Borrell de la Unión Europea, Pablo Iglesias, otro patético que comparó a María Corina con Hitler, es muy patético. O sea, cuando uno dice, oye, ¿qué nivel de ataque? Porque no van al fondo, no discuten la esencia del otorgamiento del premio, se dicen, este es como Hitler, digamos que lo que quiere es la guerra de invasión, no van a la esencia, o sea, transforman en apelaciones ad hominem y no discuten.
La esencia. Pero realmente, aquí me detengo un minuto, Víctor, disculpa que te interrumpa. Tú que conoces también a María Corina, ella ha propiciado una invasión, ella quiere la guerra. ¿Cómo era la María Corina antes de la senda electoral que decidió tomar para lograr el 28 de julio? ¿Había una María Corina que realmente quería esa invasión y por eso la descalifican en esos términos? Yo creo que es público y notorio todos los esfuerzos que se hicieron antes de estos episodios electorales para llamar la atención del hemisferio y del mundo sobre la imposibilidad de los venezolanos de enfrentar un régimen que, prevalido de la fuerza, estaba y sigue imponiendo un régimen el violatorio de todos los derechos humanos. Es público y notorio que ella pidió el TIAR. Es público y notorio que ella pidió la activación del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es público y notorio que ella pidió incansablemente el derecho a la defensa, creo que se llama, que es otra iniciativa, otro recurso de las Naciones Unidas, o sea, es público y notorio que ella plantea que dentro de la línea, por cierto, más tradicional, Hobbes, Juan de Mariana, estoy hablando de pensadores medievales que dicen, mira, frente a una tiranía de esta categoría, también lo dijo Shakespeare, ¿no? Ricardo III, de lo que toca a los ciudadanos es oponerse y tratar de derribarla. Esa es la lógica y la filosofía, ¿ok? Y es público y notorio que ella lo pidió. Creo que ella no ha ni siquiera rectificado esa circunstancia y nada nuevo al respecto, y que lo diga, digamos, que eso sea lo que le impugne un guerrillero que asaltó la Corte Suprema de Colombia y se robó la espada de Bolívar, como Gustavo Petro, que lo diga Claudia Sheinbaum, que fue guerrillera también del M-19 y es, como dicen en México, chaira al extremo, o que lo diga Lula, que desde los movimientos sindicales el conmovió la paz de Brasil. La verdad que a mí me parece de lo más llamativo. Entonces, esta es la segunda dimensión, y la tercera dimensión de la fuerza real. O sea, finalmente tú vas a un campo de batalla y tú tienes 10 rifles y el otro tiene un solo rifle o tiene una china, y por supuesto la fuerza tiene una cierta capacidad para imponerse, solo que mientras menos seguridad psicológica y menos aval moral, pues más injusta va a ser el resultado. Entonces, ante la pregunta que me parece muy importante, ¿esto tiene la secuencia natural de acabar esto? No. Los premios Nobel se le han dado a mucha gente. Es otro premio más. Ha recibido cuatro premios importantes. Exacto. Este es el más significativo, pero no va a lograr que Maduro salga. No va a lograr que Maduro cambie. O sea, la realidad finalmente es áspera, como lo decíamos antes. La realidad tiene mucho que ver con cuánta fuerza y cuánto cinismo tengas tú y cuánta perversidad tengas tú en la administración de la fuerza. Eso está claro. Ahora, esto se da en un contexto, porque tú sabes que ustedes saben que Maquiavelo decía que el líder era una mezcla auspiciosa de virtud y de fortuna. ¿Qué quería decir con eso? Quiere decir, bueno, un líder es lo que es, su talento, su talante, sus competencias, sus habilidades, pero sobre todo, en este caso se ve esplendorosamente, es la suerte que tenga. ¿Ok? Sobre todo que esté en el momento adecuado, en la situación adecuada, sobre todo, y yo creo que en este momento de la fortuna maquiavélica, de esa fortuna, uno podría hablar muchísimo porque efectivamente esto se da en la circunstancia de un juego de guerra que está planteado en el Caribe, cuyo argumento es la persecución de los cárteles de drogas, pero que la verdad es que ya uno se cansa de hacer el inventario de lo que el equipo del presidente Trump entiende de esa persecución y a quienes les adjudica la titularidad, ¿no? Sin ir más allá. Entonces, se da en esa circunstancia, y lo que muy posiblemente ocurra, o mejor dicho, lo que muy posiblemente está pasando, es que como toda acción de guerra busca necesariamente una justificación ética o moral, pues muy probablemente lo que esté ocurriendo en el Caribe ahora tenga
más argumentos a favor para seguir adelante. ¿Van a seguir adelante? No tengo ni la más remota idea. ¿Cómo va a terminar esto? No tengo ni la más remota idea. ¿Podemos nosotros contar esto 25 años después diciendo tuvimos una oportunidad y no se dio? Puede ser. Pues se resolverá esto pasado mañana. No tengo ni la más remota idea y nadie lo sabe. ¿Cuáles pueden ser los movimientos de las oposiciones venezolanas? Ahorita que, por ejemplo, se ha mencionado mucho que viene lo de José Gregorio Hernández y entonces van a aprovechar la fecha para ponerle la banda presidencial a Edmundo. Son esas cosas que manejas tú con tus fuentes y con tu gente y al mismo tiempo que crees tú que puedes jugar esa oposición. Bueno, tú sabes que cuando a la oposición le va muy bien, ella misma se encarga de, digamos que de dañar sus posibilidades, ¿no? Meter la pata. Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a aprovechar para decirlo hoy con ustedes. Relegitimar una Asamblea Nacional cuyo legado y cuya narrativa es la corrupción, el saqueo, el cinismo, la perversidad y la verdad, digamos que todo lo peor que uno puede decir de un grupo político, revivir eso es un grave error porque no hay almuerzo gratis. Algunos están diciendo por allí, vamos a hacer que el mundo se juramente ante la Asamblea Nacional, porque claro, siempre andan jodiendo, me lo van a permitir decir así, los constitucionalistas buscando el hilo constitucional perdido, ¿no? Yo he dicho, miren, yo no sé por qué ustedes buscan un hilo constitucional que el de darse este escenario es una situación de facto, o sea, digamos que de darse este escenario, ¿cómo te lo imaginas? Ya Maduro dijo que no se iba, está clarito que, ¿cómo te lo imaginas? Será un hecho de facto, de fuerza. ¿Para qué buscas el hilo constitucional y por qué tú le vas a conceder al pozo de detrito de corrupción, al espejo terrible donde nosotros vimos la calidad de la clase política, por qué le vas a conceder ese privilegio para después depender de esa institucionalidad? Son cosas que uno no entiende y me imagino que es la perturbación de los que han jodido todos los procesos hasta ahora, que son los constitucionalistas que están buscando, digamos, el hilo constitucional perdido. A mí eso me parece un error. Me parece un error que podría comprometer las secuencias siguientes. Estamos hablando de escenarios. Nadie puede decir lo que va a ocurrir. Yo tampoco sé, ni tengo ni la más remota idea. Perdí la bola de cristal, todo eso. Pero cuando uno ve que esas son las avanzadas, uno lo que está observando es que más allá del reconocimiento que se le haga a las personalidades, uno lo que tiene que cuidar es definitivamente la secuencia estratégica. Y entonces la secuencia estratégica estará comprometida en la misma medida en que eso sea un revolcón de una clase política que debería estar retirada y de la cual nadie debería estar hablando. La Asamblea Nacional fue el interinato, fue la institución del interinato. Y desde allí, por supuesto, se han cometido tantas tropelías y nos ha provocado tanta vergüenza y tanta decepción que usarla me parece un despropósito que puede marcar lo que venga después. Pero por otra parte, de nuevo, como una cosa no tiene nada que ver con la otra, yo repudio con toda mi fuerza el uso, digamos que, de un evento católico para la política. El repudio que haya sido tomado por el régimen o que la Iglesia Católica se la haya entregado en bandeja de plata al régimen, tantas críticas que ahora se le hacen al arzobispo de Caracas por eso, pero recuerden que cuando fue beatificado pasó lo mismo, ¿no? Y repudió también, digamos que el uso de la oposición de ese momento. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, entre otras cosas porque ellos no tienen por qué abundar en las dos dimensiones del conflicto en los cuales ellos llevan ventaja, que es la dimensión psicológica y la dimensión moral. O sea, no van a abundar con eso, no hace falta. Lo que deberían estar abundando es en la verdadera dimensión, que es la dimensión de la realidad, la dimensión de la fuerza, allí donde no hay forma de compensar, por lo menos solos, el poderío
aunque sea escuálido, el poderío y la intención perversa y criminal del uso de la fuerza de parte del régimen. Sí. Víctor Maldonado, hoy y hay muchas inquietudes y muchas preguntas. Vamos a ver si puede satisfacer los planteamientos que están haciendo nuestros amigos del chat. Antes saludamos a nuestros amigos de Távola Calda Ristorante. Mire, usted sabe que no estamos abiertos lunes y martes. No. Miércoles a domingo, carpaccio de lomito, aceitunas ascolanas, focaccia mediterránea, fritata napolitana de mariscos, vitello tonato, ceviche, berenjenas a la parmigiana. Eso solamente son algunas de las entradas que los esperan a partir de este miércoles en Távola Calda Ristorante. Celebración corporativa, Távola Calda Ristorante. Celebración familiar, Távola Calda Ristorante. Miércoles a domingo, tan familiar, tan rico, tan delicioso. Experiencia gastronómica en La Lagunita. Próximos a cumplir 20 años. Centro Comercial Terrazas Lomas de La Lagunita, Távola Calda Ristorante, la cocina italiana siempre. Paterdama nos recuerda que hoy lunes y martes en nuestro Fish Truck, ahí va a estar estacionado en la redoma de Prados del Este. En la redoma de Prados del Este. Y usted va a disfrutar esa frescura del mar. Mire, por ejemplo, usted, ¿qué le gustaría hoy para comprar para la semana? ¿Le provoca catalana, cazón, corocoro, lebranche? ¿Quiere robalo? ¿Quiere atún? ¿Quiere carite? ¡Uy, el carite! ¡Uy, qué rico para hacerle escabeche! Paterdama, desde 1965 con lo más fresco del mar a tu hogar. Y tintorería y lavandería G-Cleaners. Se escribe G-Cleaners, pero se pronuncia G-Cleaners. El sábado cuando los visité, coincidió conmigo una muchacha que estaba llevando unos blazers que tenían ciertas manchitas porque probablemente tenían tiempo sin usarse y estaban en el closet. Y es una de las cosas que yo les digo a ustedes, que si quieren rescatar esa ropa que está en buen estado, pero que usted la ha dejado de usar, bueno, y se mancha porque es lógico, porque está en el closet encerrado, tráigalo a todas esas piezas a la tintorería y lavandería G-Cleaner. Estamos en el centro comercial en Prados del Este, Galerías Prados del Este, en la parte alta de Automercados Plazas, en la mezanina. Tintorería y lavandería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. Hay preguntas para Víctor. Hay preguntas para Víctor. Voy a colocarte la de Blanca Luchetti, que dice, ¿hay alguna relación entre quien fuera el mayor tenedor de bonos PDVSA, el facilitador de las mesas de negociación fallidas, entre paréntesis, y la sede de los premios Nobel? ¿Qué significa una transición en paz? Sí, aquí hablan de que está desprestigiado ese premio Nobel, pues, ¿no? Y que, por quienes lo han recibido. Sí, que aquí preguntan cuánto es el dinero, cuánto es el monto del premio. Sí, es $1 millón aproximadamente. Son 11 millones de coronas y el texto sobre el cual me estoy apoyando para estos datos, 11 millones de coronas suecas, aproximadamente $1 millón, y se entregará el 10 de diciembre en Oslo. Entonces, esa gente hubo mucha gente, Víctor, en el mundo entero que mencionó que María Corina no calificaba para otorgar este premio, que Trump le llevaba una morena, que Donald Trump. No. Y quieren un poco tu opinión, Víctor, sobre esta esperanza que se ha generado después de recibir este premio, en donde incluso algunos activistas están viendo este Nobel como un respaldo internacional a la lucha que lleva adelante María Corina Machado para el cambio político en el país. Que María Corina dice que es la lucha de todo un pueblo, pues. Que sí, porque le otorgó el premio a todos los venezolanos, pero también se lo ofreció a Donald Trump. Se lo dedicó a Donald Trump. Que Donald Trump no la nombró con nombre y apellido. Me llamó la persona que acaba de ganar. Detalle, ¿no? Sí. Tú sabes que ese es un datazo, ¿no? Porque el que no nombre a María Corina, la forma como Donald Trump hizo referencia a lo que parece ser que fue una llamada que él mismo hizo para felicitar a María Corina, da cuenta de lo que yo interpreto una indisposición permanente contra el liderazgo venezolano. Entonces, que tal vez se salve progresivamente María Corina, pero habiendo él hecho todo el esfuerzo que hizo en su primer mandato y habiéndose conseguido con
el interinato con Guaidó, y habiendo visto cómo, habiéndole quitado a él el poder, habiendo perdido el poder, estos se comportaron de la forma más desleal. Yo creo que él quedó como que escaldado con eso, pero esa es una interpretación mía al margen. Lo cierto es que esa llamada parece que sí existió y lo cierto es que hubo felicitación de lado y lado. O sea, que Donald Trump pudiera temer que María Corina resulte ser otro Guaidó. Bueno, él probablemente está escaldado con toda la clase política venezolana. Digamos que la única referencia que él tiene es lo que es digamos que la triste performance del interinato, pero sobre todo digamos que la tendencia demócrata de todos ellos, o sea, del Partido Demócrata. Sí, porque ellos también dicen esa misma comunicación, pobre gente, la están pasando muy mal, hay que ayudarlos. Pero no se refiere a María Corina. Sí, porque ese video se hizo viral. Sí, eso es un detallazo, ¿sabes? Eso es un detallazo que uno no puede dejar pasar. Ahora, con los premios pasa lo que pasa con los vinos, que la cosecha del 2023 puede ser muy mala y la del 2024 ganar premios internacionales. O sea, efectivamente, y al final uno no puede decir porque se lo dieron a Obama antes de que haya hecho algo, eso no funciona más. A veces la pegan, otras veces no la pegan, eso está clarito. Yo no, son como las cosechas, no me parece que sean comparables. Lo que está absolutamente claro en este momento, y por eso aludía a eso en su momento, es el marco de justificación y la reflexión que hizo el comité de premios para otorgárselo a María Corina. Entonces, cada quien dirá, bueno, mira, la pegaron o no la pegaron, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Como todo premio, es un premio que no deja de tener, de provocar debate. Lo que sí está absolutamente claro es que hay como que tres narrativas, ¿no? La narrativa 1, Machado es el símbolo de la democracia y la resistencia, ¿ok? Y las estrategias retóricas asociadas a esto en el mundo de la respuesta. La heroización, la universalización de la lucha, los llamados a la acción, el objetivo implícito de legitimar un posible resultado y el tono celebratorio, esperanzador, etc. Luego hay una narrativa adversa que es el Nobel es una herramienta de injerencia, es un galardón acomodaticio y es, bueno, todo el grupo que deslegitima, que ridiculiza, que ha hecho ironía con eso, y que por supuesto entre sus objetivos para deslegitimar, esa es la cofradía del odio y la amargura de Petro, para deslegitimar esto desacredita el Nobel y desacredita a Machado y está buscando en la historia de Machado cuántas veces ella ha hecho llamados a la guerra, a la violencia, etcétera, para decir cómo va a ser de la paz, etcétera, etcétera. Y después está la narrativa del apoyo condicionado o pragmático, o sea, que trata de analizar, que trata de ver, que trata de sacar provecho para la propia estrategia o la propia mirada del conflicto venezolano. Y la última, bueno, la búsqueda de retaliación por competencia, que es la competencia por el reconocimiento, la frustración porque no cayó en uno y sí cayó en el otro, como todo juego, pues, ¿no? Entonces, miren, a mí... Ahora, fíjate, Víctor, solamente un detallito para tu análisis que me parece importante. Normalmente estos premios se entregan con esta antesala de show. Es decir, que un tipo siempre. Premio del jurado llama a María Corina y entonces lo están filmando y entonces el tipo llorando y María Corina, wow, oh my God, oh my God, oh my God. Cuando le entregan esto y cuando le entregaron a Obama, a él lo llamaron también y había una filmación y se estaba grabando y Obama, oh my God, oh my God. Y el tipo diciéndole y llorándole, es que dentro de un ratico el comité y la junta directiva le va a otorgar el premio Nobel de la Paz. Ese show, esa película que antecedió a esto, ¿cómo la analizas tú? ¿Por qué es esto? No, es lo que ellos siempre hacen y también lo hacen con el premio Nobel de literatura, siempre lo hacen. Sí, no sé si lo hacen con el premio Nobel de medicina, no sé, pero literatura está absolutamente claro que es así, y Nobel de la Paz también, por supuesto, tú te consigues con diferentes reacciones. No sé en ese momento cuál fue la de Obama, o la de Santos, o la de la Menchú, no sé, ok, pero lo cierto es que esa es la forma como ellos
el anuncio, forma parte, por supuesto, del espectáculo, si tú quieres ver, del premio, así como cuando lo entreguen en Oslo, pues habrá un acto formal y lo entregarán de ciertas y determinadas maneras, etcétera, y habrá un brindis, y habrá una cena, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que María Corina va a poder viajar para que le otorguen el premio en persona? No tengo idea, no tengo ni la más remota idea qué es lo que pasa de aquí a diciembre. No tengo ni la más remota idea de lo que pueda ocurrir. Lo que sí sé, porque antes lo han hecho, es que si ella no puede ir, muy probablemente sea su hija la que reciba el premio. Eso lo sé no porque me lo han dicho, sino porque es lo que ha ocurrido en las experiencias anteriores, el premio Sájarov, por ejemplo, etcétera, y otros premios que ella ha recibido. Entonces allí, digamos que tenemos esa circunstancia. Ahora se me olvidaron las preguntas porque eran interesantísimas las preguntas que habían planteado nuestros... Vamos a Déjame retomarlas rápidamente. Porque era la de... Disculpa que te haya interrumpido. Déjame ver si la consigo, Víctor, porque aquí el chat, tú sabes cómo se mueve muy rápido. No, porque también mucha gente quería saber tu opinión si Trump calificaba más que María Corina para lo del premio. Pues. Mira, ahí hay una discusión, que es una discusión en la cual a mí me da mucha risa, ¿no? Porque, por supuesto, habían muchos candidatos y, por supuesto, cada candidato tiene sus parciales y sus expectativas. Pero la respuesta corta es que yo creo que Trump, en sus esfuerzos por normalizar el mundo, está haciendo muchos méritos para cualquier tipo de reconocimiento que se le dé. ¿Ok? Esto que estamos celebrando hoy, de los acuerdos de paz y la devolución de los rehenes, en Israel, o sea, los acuerdos de paz de Gaza, pues, ¿no? Que jamás haya aceptado normalizarse, a mí me parece espectacular porque en 3 o 4 años no se pudo hacer, no se pudo lograr y me pareció siempre asquerosamente feroz lo que hizo Hamás y, por supuesto, la retaliación de Israel fue inmensa, pues, tratando de lograr la recuperación de los rehenes. También se le ha visto los esfuerzos para lograr la paz entre Ucrania y Rusia. Allí él ha reconocido que la cosa es un poco más difícil porque los intereses europeos están allí comprometidos, digamos, de una manera que no facilitan la paz, pero se le nota. Y, por supuesto, otras guerras que han tenido menor impacto comunicacional que él ha tratado de normalizar. Así que si yo fuese parte del jurado del próximo año, yo seguramente consideraría seriamente la candidatura de Donald Trump. Ahora, me gusta mucho la recuperación de la lógica más sensata de la paz. La paz en el mundo internacional se logra a través de una fuerza que sea lo suficientemente disuasiva como para evitar la guerra. Entonces, el ABC de las estrategias del conflicto de la Guerra Fría. Y por supuesto, desde el punto de vista de la reflexión filosófica, el ABC de la política y la antipolítica. Entonces, allí lo tenemos absolutamente claro, que su forma de lograr la paz es la única forma de lograrse la paz internacional, siempre ha sido así, un hegemón o un conjunto de hegemones tratando de construir un conjunto de reglas y evitar esos conflictos que son tan desgastadores y agotadores. Nunca se ha logrado la paz a través de los llamados éticos del tipo, qué sé yo, de León 3, de León 14, ¿no? Por favor, hagan la paz, traten de... concilien las diferencias. Y por eso es que Trump lo dice claramente, yo logro la paz a través, digamos, del ejercicio racional de la fuerza. Yo tengo la fuerza suficiente como para imponer las condiciones de la paz. Y así son las cosas. Que a la gente le gusten otro tipo de novelas, seguro. O sea, el que le guste otro tipo de cuentos de hadas, seguro. Pero el orden social se logra a través del monopolio de la violencia legítima. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Trump? Yo voy a representar el monopolio de la violencia legítima y no voy a permitir guerras insensatas y guerras injustas. Bueno, eso lo está haciendo y a mí me parece que ese va a ser el centro de su legado, que él quiere que sea su legado. Por supuesto, quisiera que entregara el Nobel, pues, le deseo la mejor suerte, conmigo que cuente,
desde el punto de vista del respaldo, pero por supuesto yo no tengo nada que ver en eso, ni nosotros tenemos nada que ver en eso. Mira, voy a formularte la pregunta que hace Mario Mustiola en cuanto a las expectativas realistas que podrían tener los venezolanos en relación con este premio y cómo se podría evitar que el premio solo sea un reconocimiento sin impacto real. Mira, el premio tiene un alcance y en ese sentido creo que ha tenido un buen alcance. Cuando uno dice, mira, desde el punto de vista de la batalla moral, este premio ha sido un aval a la causa de los venezolanos, encarnado por María Corina, que es a la que le dan el premio. Que los venezolanos dicen, estamos sometidos por un régimen represivo, hay presos políticos, este régimen represivo nos ha matado de hambre y nos hemos tenido que ir del país. Y la justificación del premio dice, eso es verdad, ¿ok? Y la reacción de Maduro y sus aliados, Petro, Lula, Sheinbaum, y Pablo Iglesias, que la verdad que todos son más o menos impresentables, ¿sabes? Sí, y la reacción de ellos sea la misma reacción que tuvieron cuando ganó Milei. Ustedes recuerdan que todos ellos se alinearon para decir que Milei era el dictador totalitario del siglo XXI. Cuando tú ves eso, tú dices, wow, el alcance del premio en la dimensión moral ha sido espectacular. Que todos los medios abran con eso, que todos reconozcan, que muchos feliciten, que muchos se sientan orgullosos, salvo los venezolanos que andan en una de desconocer o de limar el alcance del premio. Bueno, me parece que ese es su alcance. Que eso tenga que ver con un supuesto desenlace, no, salvo en la legitimación moral de la lucha. ¿Ok? Salvo eso. Pero efectivamente una cosa no tiene nada que ver con la otra. Se ha visto muchas veces que el premio Nobel se le ha dado a luchas muy valiosas, encarnadas en mucha gente, que sin embargo nunca llegaron al poder, no pudieron tomarlo, etc. Decía yo que en este momento la fortuna maquiavélica, digamos que hace coincidir este premio con un conjunto de movilizaciones y resignificaciones en el plano internacional de lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, tal vez eso finalmente le dé un empujón al plano de la justificación, porque de nuevo, cuando la guerra no es emprendida por psicópatas, toda guerra necesita una causa, ¿ok? Y una causa justa. Vamos a hacer las cruzadas porque es que tenemos que recuperar los lugares santos. Esa era la causa justa de las cruzadas. Hicieron los reyes y los soldados y los caballeros hasta Jerusalén para tomar Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces, lo que a mí sí me parece es que se ha redondeado la justeza de la causa de un posible conflicto, pero yo no tengo idea de qué está en la cabeza de aquellos que tienen en sus manos y en su escritorio la posibilidad de reconfigurar el conflicto. Por ahora, lo que hay es esto. Le dieron un premio a María Corina. Yo creo que ella cuenta con todo el merecimiento para recibirlo. Me parece que los venezolanos, independientemente de si están con ella o no están con ella, podrían estar bastante contentos. Así como cuando gana la vino tinto, mano, tengo fe. Y esto no significa que se va a ganar el mundial o que se va a ir al mundial. Creo que es sano estar contentos por eso. Me gusta estar contento. Pude criticar a aquellos que demostraron tanto. Por cierto, ya Fede Cámara, ustedes que son periodistas, felicitó a María Corina y la Academia de Ciencias Económicas y Sociales, donde están los 34 hombres de Venezuela, Luis Ugalde y todos los demás, la felicitaron, quién sabe, ¿no? Entonces uno dice, wow, no se puede ser tan mezquino, de verdad, no vale la pena. Pero bueno, cada quien que asuma las consecuencias de sus propios actos y sus propias conductas, cada quien que administre y metabolice su amargura y su odio. Yo no odio tanto y no estoy tan amargado como para desconocerle a María Corina ese premio. Y el de ahí para adelante, ¿qué va a pasar con el conflicto? No tengo ni la más remota idea. Yo sí sé que las expectativas de los venezolanos están en un punto de ebullición. Sí. Y esto genera mucha angustia. Yo nos aconsejo a todos los venezolanos que asuman como propia la primera gran consigna de los estoicos. No te preocupes por aquello que no está en tus manos. O sea, así de simple, tratemos de vivir la vida en santa paz, tratemos de buscar razones para la alegría y la tranquilidad, aún en estas circunstancias tan difíciles,
como hizo nuestra querida Erika, que celebró el cumpleaños, la octavita del cumpleaños, la recontra octavita de su cumpleaños, la recontra de su cumpleaños, etcétera. Esa es la actitud y seguir adelante. Porque porque ¿cuánto dura una noticia, no? Una semana. Sí. ¿Cuánto dura el punto moral? Bueno, hasta la próxima cosa. Sí advierto, digamos que en otro nivel de la jugada, que y lo digo yo con cierto monto de angustia, resucitar la institucionalidad vencida del interinato es un error político que puede sellar la suerte de lo que en algún sistema de hipótesis está previsto que ocurra. Puede ser la suerte porque uno no puede emprender ninguna transformación radical ni con pirata ni con rata. O sea, yo creo que lo que los venezolanos deberían estar claros que ni con pirata ni con rata se puede ir a ningún lado. Pero bueno, tampoco eso está en mis manos y probablemente en nuestras manos. Los políticos son proclives a cometer ese tipo de errores de aproximación. Desde aquí le hago un llamado a aquellos que lo tienen en sus manos, María Corina y su equipo político, para que no cometan ese error. La verdad, no vale la pena, no tiene ningún sentido el hacerse acompañar de lo peor de la política de este país. Va a ponerle el sello de anticalidad a todo lo que sea. Y bueno, pero en todo caso, más allá de eso, uno no puede hacer nada. Yo bastante he escrito al respecto, bastante me he pronunciado, bastante he dicho, pero yo soy una pequeña voz que clama en el desierto sin ningún tipo de impacto. No estoy, para que la Legión y la Cofradía de los Amargados se queden tranquilos, yo no estoy en ningún equipo político, no tengo ningún interés en ningún cargo político, no tengo ningún interés en hacer militancia política y para dar una respuesta directa a aquel que lo escribió, no tengo ni mantengo una condición servil cuando reconozco los datos de la realidad. Y los datos de la realidad es que le dieron un premio respecto al cual yo celebro, como deberían celebrar los venezolanos de bien. Al respecto es lo que digo. Gracias, Víctor. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Abriendo la semana. Sí, claro, y con esto, analizando el premio. Así es. Gracias. Así es. Y yo creo, digamos que la próxima vez que usted tenga la gentileza de invitarme, me gustaría tocar el tema, digamos, de los determinantes culturales de los venezolanos. Porque hay uno no se puede parar en el balcón de la propia prepotencia a decir los venezolanos son esto o aquello. Porque es que venezolanos somos todos, ¿sabes? ¿Ok? Y hay un conjunto de determinantes culturales. Tú no puedes pararte en el balcón de tu propia prepotencia y decir, hay unos venezolanos mirando para abajo y señalándolos. O sea, hay un conjunto de determinantes que han estado muy estudiados. De eso se trató el proyecto Pobreza. Se pasaron 20.000 encuestas en todo el país. Creo que después se ha hablado, por ejemplo, de daño antropológico. Yo creo que sí ha habido. Uno de los daños antropológicos que que tenemos y que vamos a tener que lidiar con él es el odio, o sea, el marcado odio y el facturero que tenemos. ¿Por qué es un daño antropológico? Bueno, porque es que finalmente te marca y marca a las sociedades. Un país que ustedes decían a la entrada, y con total razón, que era un país que se alegraba, era un país más generoso de lo que es hoy, es un país el que siempre tenía razones para estar contento. Era un país que incluso, ¿no? Que compraba la alegría de Brasil. Como no teníamos equipo, nosotros se adscribían al tema de Brasil, etcétera. Y ahora sucede que lo que hay es una adscripción, al odio, al resentimiento y un facturero inmenso. Entonces, vale la pena, me parece a mí, que nosotros volvamos a los determinantes culturales de los venezolanos, nos asomemos al espejo. Hay 2 o 3, por ejemplo, que me parecen importantes. Uno, los que vienen del proyecto Pobreza, y el otro que viene de los estudios del padre Moreno, sobre digamos que la narrativa del venezolano pobre, ¿no? Y el arquetipo del malandro. Nos hemos tenido que vivir con creces. Lamentablemente, el malandrismo se apropió del poder y ya sabemos, digamos, cómo se comporta un malandro en el poder. Entonces, yo creo que esa reflexión sería maravillosa hacerla y compartirla con la gente.
Bueno, comprometido. Maravillosa Gracias, idea, Víctor. Gran tema. Te pondremos en pauta, por supuesto. Claro, un gran abrazo, Un abrazo. cariño a la familia. Chao, cuídense mucho, los quiero mucho y bueno, espero abrazarlos pronto. Igualmente, Así es. Víctor. Un abrazo, Víctor. Un gran abrazo.